Hola, nos encontramos nuevamente en nuestro curso de microeconomía. Estamos en el tema 4, en la sección 5, en nuestra licenciatura de Administración y Comercialización. Retomando un poco lo que habíamos analizado la clase pasada, habíamos terminado la clase viendo lo que significan dos conceptos muy importantes para el estudio de la microeconomía. En primer lugar, el excedente al consumidor y en segundo lugar, el excedente al productor. Nosotros terminamos la clase haciendo un ejercicio como el que tenemos en pantalla, pues es el mismo ejercicio, que teníamos dos curvas de demanda, ¿verdad? Esas dos curvas de demanda, P igual a 100 menos Q y P igual a 10 más Q, nos permitía tener un punto de equilibrio donde el precio es igual a 55 y la cantidad es igual a 45. ¿Cómo obtuvimos ese punto de equilibrio? Pues simplemente mediante la resolución de ese sistema de ecuaciones, aplicamos el método de igualación y obtuvimos que el precio de equilibrio era 45 y la cantidad de equilibrio el precio de equilibrio era 55 y la cantidad de equilibrio era 45. Ese ejercicio pues también lo habíamos venido desarrollando en clases anteriores para finalmente calcular tanto el excedente al consumidor como el excedente al productor. Nosotros habíamos manifestado que para poder calcular el excedente al consumidor deberíamos de hacer una simple operación. Esa operación consistía en encontrar el área del triángulo. En este caso, el área celeste representa el excedente al consumidor. En cambio, el área amarillo representa el excedente al productor. Y si entramos un poquito y recordamos lo que significaba el excedente al consumidor, nosotros habíamos manifestado que el excedente al consumidor o un consumidor tiene un excedente cuando está dispuesto a pagar un precio mayor al precio del mercado. Habíamos analizado pues que si en el mercado un paquete de cómputo estaba a un precio de $120 y el precio que estamos dispuestos a pagar es 150, lógicamente pues ahí tenemos un excedente, ¿no? Por otro lado, el excedente del productor, ¿cuándo se da? ¿O cómo lo habíamos definido? Cuando los productores están dispuestos a pagar un precio menor al precio del mercado. Y esa área del excedente al productor está representada por la línea amarilla. Finalmente, para poder calcular el excedente al consumidor, pues calculábamos el área tanto del triángulo celeste que representa el excedente al consumidor como del triángulo amarillo que representa el excedente al productor. Y esa área la calculamos pues simplemente con base por altura sobre 2. En este caso, el precio 100, que también se le conoce con el nombre de punto máxima demanda, menos el precio de equilibrio, que es 55, multiplicado por la cantidad de equilibrio, que es 45, ¿verdad? 100 menos 55, pues es la altura. La cantidad de equilibrio, que es 45, es la base. Eso nos da un resultado de 2025 y lo dividimos para 2. Por otro lado, el excedente del productor, ¿cómo lo calculamos? Simplemente es el precio de equilibrio 55 menos el punto de mínimo oferta 10, multiplicado por la cantidad de equilibrio que es 45, obtenemos un valor de 2025 y eso lo dividimos para 2. Es así como, en este caso, no, porque es un ejercicio no ilustrativo, en este caso tenemos que tanto el excedente al consumidor como el excedente al productor, en el momento de calcularlo, es 2025 medios. Son unidades al cuadrado porque es un área, tanto para el excedente al consumidor como para el excedente al productor. Para ambos el resultado es igual, pero ¿por qué es igual? Como lo habíamos manifestado en la clase anterior, es igual simplemente porque la pendiente de la curva de la oferta, que es 1, es igual a la pendiente de la curva de la demanda, que también es 1. Pero claro, la curva de la demanda tiene pendiente negativa, en cambio la curva de la oferta tiene pendiente positiva. Muy bien, en la sesión 5, que es nuestra sesión, una vez que ya hemos recordado la última parte de nuestra clase anterior, es estudiar la teoría de elasticidad para poder entender cómo se afecta la demanda ante cambios de las variables que influyen en su comportamiento, ¿no? Por ejemplo, la demanda ya vimos que tienen muchas variables que influyen en su comportamiento, como el precio, como los ingresos, como los productos sustitutos, como los productos complementarios. En esta clase,
uno que tiene como objetivo particular estudiar la elasticidad de la demanda, vamos a poder estudiar tres tipos de elasticidad, que es la elasticidad precio, que es la elasticidad de ingreso y es la elasticidad cruzada. Pero también tenemos un objetivo específico, que al terminar la sesión el estudiante conocerá cuántos tipos de elasticidad de la demanda existen y la importancia del concepto del ingreso marginal, ¿no? Fundamentalmente, la importancia del concepto del ingreso marginal. ¿Qué sucede con la elasticidad precio de la demanda? ¿Qué es la elasticidad precio de la demanda? Para poder entenderlo, nosotros vemos aquí dos gráficas que tenemos. En una gráfica de la demanda, en la gráfica superior, podemos observar que la curva de la demanda tiene una pendiente menor, ¿no? Tiene un ángulo de inclinación menor. En cambio, en la gráfica que está en la parte inferior, observamos que la curva de la demanda tiene una pendiente superior. Nosotros, este ejercicio que lo vemos aquí en pantalla, yo lo voy a relacionar con dos curvas que son muy importantes, que nos ayudan a determinar también un precio sumamente crucial. ¿Cuál es ese precio crucial de la economía? Que es la tasa de interés. Voy a poner aquí un modelo muy similar a esto, pero hablando un poquito de las curvas de ahorro y de inversión, para relacionarlas con las curvas con la elasticidad de la demanda, ¿no? Supongamos, vamos a tener aquí, supongamos, ¿no? Yo he dicho que la tasa de interés simplemente pues es el costo del dinero. Podemos decir que es el costo del dinero, ¿no? La tasa de interés es el costo del dinero. Si la tasa de interés, este triángulo significa razón de cambio, si la tasa de interés sube, ¿qué va a pasar con la demanda por inversión? Si las empresas necesitan recursos financieros para poder apalancarse, ¿qué va a pasar con la demanda de inversión? La demanda de inversión va a disminuir. Si la tasa de interés sube, la demanda de inversión va a disminuir. Ahora, ¿qué pasa si la tasa de interés cae? Si la tasa de interés cae, en cambio, la demanda de inversión, la demanda por inversión, va a subir. Entonces, aquí nosotros vemos que existe una relación inversa entre tasa de interés, ¿verdad? Entre tasa de interés y demanda por inversión. Si la tasa de interés es alta, las empresas no van a querer endeudarse porque sus riesgos financieros van a ser altos. Si la tasa de interés es baja, las empresas van a ver muy atractivo el crédito. ¿Por qué? Porque a una menor tasa de interés, lógicamente el riesgo financiero va a ser menor. Bien, si nosotros representamos esta curva, que es tasa de interés versus inversión, es muy similar a nuestra curva que tenemos en la pantalla, que es la curva de la demanda, que es precio y cantidad. Entonces, esta curva que representa demanda por inversión, ¿verdad? Tenemos lo siguiente, aquí tenemos la tasa de interés, acá tenemos los niveles de inversión. Si tenemos una gráfica de este tipo, ¿verdad? Es decir, una curva de demanda de inversión donde su pendiente sea pequeña, ¿qué va a ocurrir? Pues una pequeña disminución de la tasa de interés, de I sub 1 a I sub 0, va a provocar, en cambio, un aumento muy grande en la demanda de inversión. Si ven, una pequeña disminución en la tasa de interés va a provocar un aumento muy grande en la demanda por la inversión. Cuando existe ese tipo de comportamiento, nosotros podemos decir que esa curva de demanda por inversión es elástica. Entonces, cuando ustedes vean una curva de demanda, cuando ustedes puedan apreciar una curva de demanda, la cual tenga una pendiente pequeña, ¿verdad? Mientras más plana sea, la pendiente es menor, mientras más plana sea, podemos decir que hay una gran reacción a una variación en el nivel de precios. Cuando vean ese tipo de gráfica y ese tipo de comportamiento en el mercado, ustedes pueden concluir que ese tipo de demanda es elástica.
¿verdad? Ese es un ejemplo muy básico de cómo entender la elasticidad. El concepto de elasticidad es muy importante, ¿verdad? Como ustedes pueden ver en su pantalla, ¿cómo lo podemos definir? La elasticidad precio de la demanda mide la sensibilidad de la cantidad demandada de un bien ante un cambio de precio. Repito, la elasticidad precio de la demanda mide la sensibilidad de la cantidad demandada de un bien ante un cambio de precio. Entonces, cuando ustedes vean una curva de demanda como la que tenemos en el pizarrón y como la que ustedes tienen en su pantalla, en la parte superior, ese tipo de demanda es elástica. ¿Por qué decimos que es elástica? Porque una pequeña variación en el nivel de precios va a provocar una gran variación en las cantidades demandadas. Bien, ahora, supongamos, bajo este mismo ejemplo del costo del dinero y la demanda de inversión, que la reacción de la demanda de inversión es diferente. Vamos a hacer una gráfica igual. Vamos a hacerlo un poco más grande. Aquí tenemos la tasa de interés. Aquí tenemos la inversión. La tasa de interés, la inversión. Ahora, ¿qué ocurre? Tenemos ahí una curva de demanda, pero cuya pendiente es mucho más grande. Una curva de demanda mucho más inclinada. El anterior ejemplo, o la gráfica que ustedes tienen en la parte superior de su pantalla, tenemos una curva de demanda más horizontal. Bien, cuando tenemos ese tipo de curva, como la tenemos en la pizarra, el comportamiento va a ser el siguiente. Cuando la tasa de interés es I1, la cantidad o los niveles de inversión son I sub 1. Ahora, supongamos que la tasa de interés cae a un nivel I0. Si eso ocurre, los niveles de inversión, en cambio, aumentan a I2. Entonces, lo voy a poner en rojo. Si ven aquí que hay una caída muy grande de la tasa de interés, que es el precio, que es el costo del dinero, un precio más de la economía. Cuando ustedes estudian macroeconomía, y si me estoy adelantando un poco, van a aprender que existen tres tipos de precios importantes. La tasa de interés, el tipo de cambio y la inflación. Los tres precios importantes a nivel macro. Bien, si la tasa de interés cae, la demanda por inversión crece, pero en una pequeña proporción. Si la tasa de interés cae en una gran proporción, la demanda por inversión crece en una pequeña proporción. Entonces, cuando tenemos ese tipo de ejemplos, ese tipo de gráfica, podemos decir que la demanda es inelástica. La demanda por inversión es inelástica. Y esos ejemplos, tanto el primero como el segundo, que nos presenta una demanda por inversión, donde tenemos una curva más plana, y una demanda por inversión, donde tenemos una curva más inclinada, son ejemplos que demuestran que, como lo dice el concepto de elasticidad de la demanda, que una pequeña variación en el precio va a provocar una gran variación en las cantidades demandadas. Bien, ¿cómo calculamos la elasticidad de la demanda? Ustedes generalmente, ¿cómo calculamos la elasticidad de la demanda? Generalmente, en los libros de texto, en cualquier libro de microeconomía, van a encontrar la curva de la elasticidad representada así. Así. ¿No? Van a decir, esta es la elasticidad precio. La elasticidad precio. Y esa elasticidad precio va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la variación porcentual de las cantidades demandadas sobre la variación porcentual, ¿verdad?, de los precios
la variación porcentual de las cantidades demandadas sobre la variación porcentual de los precios, donde este símbolo significa la elasticidad precio de la demanda. En su pantalla, este símbolo de aquí, en su pantalla lo tienen como variación. Variación. Es exactamente lo mismo, ¿no? Variación, incremento. Ese triangulito que significa delta nos indica cómo una variable va cambiando, cómo una variable se va modificando, ¿no? Entonces, la elasticidad, ¿cómo la cuantificamos? ¿Cómo nosotros sabemos si estamos ante una curva de demanda, no solo gráficamente, sino en el momento que lo calculamos? ¿Cómo sabemos si estamos ante una curva de demanda elástica o estamos ante una curva de demanda inelástica? ¿Cómo lo sabemos? Simplemente porque podemos calcular la elasticidad de la demanda. Y la forma de calcular la elasticidad de la demanda es la variación porcentual de la cantidad demandada sobre la variación porcentual del nivel de precios. Eso nos va a indicar cómo una variación en el precio, ¿verdad?, qué respuesta va a tener en la cantidad demandada, qué tan sensibles son los consumidores ante las variaciones en los niveles de precios, ¿no? Bien, podemos seguir entonces con la siguiente. Seguimos entonces en este análisis. La demanda, como ustedes saben, el comportamiento racional del consumidor, a menores precios vamos a consumir mayores cantidades y a mayores precios vamos a consumir menos cantidades. Ese comportamiento racional va a hacer que la elasticidad precio de la demanda, como resultado, siempre la obtengamos como negativa. Pero la elasticidad precio de la demanda se mide en valores absolutos. De esa manera podemos indicar la sensibilidad ante los cambios de precios. Y aquí pues tenemos algunos tipos de elasticidad. Ahí tenemos algunos tipos de elasticidad. De acuerdo a la forma de cálculo y de acuerdo a la cuantificación, nosotros tenemos los siguientes tipos de elasticidad. En primer lugar, podemos decir que estamos ante una demanda elástica. Estamos ante una demanda elástica cuando en el momento que calculamos la elasticidad, es decir, la variación porcentual de las cantidades demandadas entre la variación porcentual de los precios, si tenemos que la elasticidad es mayor a 1, vamos a borrar aquí, si tenemos en el cálculo de elasticidad, ¿verdad?, que es mayor a 1, entonces estamos ante una demanda elástica. Es decir, una pequeña variación en el nivel de precios va a provocar una gran variación en las cantidades demandadas. Por otro lado, si tenemos que la elasticidad es menor a 1, estamos ante una curva de demanda inelástica, lo cual significa que una gran variación en el nivel de precios provoca una pequeña variación en las cantidades demandadas. Es decir, lo que nosotros, como lo podemos observar aquí, este es el caso de una demanda inelástica. Siempre la demanda inelástica va a tener una forma más inclinada y la demanda elástica va a tener una forma más horizontal. Ahora, la curva de demanda, y es lo que vamos a ver a continuación, la curva de demanda también puede presentar diferentes tipos dentro de la misma recta. Generalmente, si tenemos la recta de la curva de la demanda, la parte superior de esa recta de curva de demanda es una demanda elástica. La parte inferior de esa recta de curva de demanda generalmente es inelástica, ¿verdad? Y el centro, cuando su ingreso marginal es igual a 0, aunque me estoy adelantando un poquito en el momento que estoy hablando de ingreso marginal, el centro de esa curva de demanda generalmente es una curva de es unitaria, ¿no? E es igual a 1. Ahora, la elasticidad también puede ser igual a 1. Cuando la elasticidad es igual a 1, vamos a tener una curva de demanda de una recta de 45 grados. Si tenemos una curva de demanda de una recta de 45 grados, significa que una variación en el nivel de precios va a provocar una igual variación porcentual en las cantidades demandadas.
una igual variación porcentual en las cantidades demandadas. También existen otros casos extremos, ¿no? Como son la demanda perfectamente elástica y la demanda perfectamente inelástica. Cuando la demanda es perfectamente elástica, la elasticidad es igual a infinito, y cuando la demanda es perfectamente inelástica, es igual a cero, ¿no? Cuando la demanda es perfectamente elástica, vamos a tener una curva de demanda de forma horizontal. Es decir, que a un nivel de precios, la demanda no se va a mover, vamos a demandar cualquier tipo de cantidades, ¿no? Entonces esa es una demanda perfectamente elástica. Tenemos una curva totalmente horizontal. Y una demanda perfectamente inelástica, vamos a tener una curva perpendicular al eje de las abscisas, que son los dos casos extremos. Nosotros, ¿qué vamos a hacer en este capítulo? En esta sesión, nosotros vamos a profundizar tanto en lo que es la demanda elástica, la de elasticidad precio de la demanda elástica, la elasticidad precio de la demanda inelástica. Vamos a determinar en qué tramos de la curva de la demanda es elástica, en qué tramos de la curva de la demanda es inelástica, y vamos a también aprender cómo calcular la curva de ingreso marginal. Y cuando ya hablamos de la curva de ingreso marginal, ya es un concepto muy trascendental en economía, y más que todo en la teoría microeconómica, porque son precisamente el ingreso marginal y otro concepto importante como el costo marginal los que ayudan a tomar decisiones en las diferentes estructuras de mercado sobre qué precio y qué cantidad se debe producir. Bueno, esto es un repaso de lo que estamos hablando. La elasticidad precio, y lo vemos ahí en la pantalla, y lo reiteramos por última vez, la elasticidad precio es elástica cuando al calcularla su resultado es mayor a 1. La elasticidad precio es inelástica cuando al calcularla su resultado está entre 0 y 1, ¿no? Es decir, es menor a 1. La elasticidad precio es unitaria cuando se calcula, ¿verdad? Y su resultado es 1, es perfectamente elástica cuando es infinito, y es perfectamente inelástica cuando su resultado es igual a 0. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Este es un ejemplo muy importante para aprender a calcular la elasticidad de la demanda. Así como ustedes lo ven en su pantalla, yo voy a intentar reescribirlo en el pizarrón para de esa manera tener un mejor aprendizaje, ¿no? Ejemplo, ¿cómo calcular la elasticidad de la demanda tomando los datos de nuestra tabla de demanda anterior? Es decir, nosotros ya habíamos en las sesiones anteriores, habíamos tenido pues nuestras curvas de demanda, ¿no? Y habíamos dicho que cuando el precio en el mercado del café, ¿no? Cuando el precio es igual a 100, la cantidad demandada es igual a 0. Cuando el precio es igual a 90, la cantidad demandada es igual a 10. ¿No? Cuando el precio es igual a 80, la cantidad demandada es igual a 20. ¿Por qué? Porque siempre existe una relación inversa entre precios y cantidades. Si existe una relación inversa entre precios y cantidades, vamos a suponer que nos encontramos en un determinado precio y a ese determinado precio se demandan determinadas cantidades. Vamos a borrar el pizarrón. Entonces, por un lado tenemos precio, ese precio es igual a 75, ese precio es igual a 75. Después tenemos un nuevo precio, supongamos que el precio ahora, vamos a poner aquí nuevo precio, es 80. Bien, también por otro lado tenemos la cantidad, así se ha movido el precio de este producto. Como son los datos de los mismos ejemplos anteriores, de las sesiones anteriores, estábamos hablando del mercado del café. Ahora, a ese nivel de precios teníamos
un nivel de cantidad demandada. Vamos a poner QD como cantidad demandada. A un nivel de 75, la cantidad, en ese caso, era de 25, la cantidad demandada. Y a un nivel de 80, la cantidad demandada, en cambio, cae, o la nueva, le voy a poner una N, nueva cantidad demandada, cae a 20. ¿Ok? La nueva cantidad demandada cae a 20. Todos estos datos ustedes lo tienen en su pantalla. ¿Qué sucede? A este precio, nosotros le vamos a llamar, al precio inicial le vamos a llamar precio 1, no, precio 0. Acá lo vamos a llamar precio 1, acá cantidad 0 y acá cantidad sub 1. Bien. Entonces vamos a determinar qué ha sucedido con la elasticidad. ¿Cómo calculamos la elasticidad? Como habíamos dicho que la elasticidad, ¿a qué era igual? La elasticidad era igual a la variación, ¿verdad? A la variación, para no escribir variación como ustedes tienen en su pantalla, vamos a decir a la variación porcentual de las cantidades demandadas sobre la variación porcentual del nivel de precios. La variación porcentual de las cantidades demandadas sobre la variación porcentual del nivel de precios. ¿Cómo estimamos la variación porcentual de las cantidades demandadas? En primer lugar, vamos a sacar esa variación de la siguiente forma. Vamos a poner aquí, vamos a sacar esa variación de la siguiente forma. La variación porcentual de la cantidad demandada, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual la variación porcentual de la cantidad demandada? Esa variación porcentual va a ser igual a Q1 menos Q0. Q1 menos Q0, en este caso, es 20 menos 25. ¿Dividido para qué? Dividido, como es una variación porcentual, tendríamos que dividirla para 25, pero nosotros la vamos a dividir para la cantidad promedio. Entonces, ¿cuál es la cantidad promedio? La cantidad promedio es 20 más 25 dividido para 2. Por otro lado, vamos a calcular la variación del precio. La variación del precio, ¿a qué es igual? A P1 menos P0. Es decir, 80 menos 75. 80 menos 75. Entre el precio promedio. Generalmente se utiliza el precio promedio, ¿no? Y no el precio inicial, que sería 75 en el denominador. ¿Cómo calculamos el precio promedio? 75 más 80 dividido para 2. Al realizar estas operaciones, vamos a obtener lo siguiente, que la elasticidad va a ser igual, ustedes lo tienen en su pantalla, que la elasticidad va a ser igual. ¿Cuánto es el precio promedio? 77.5. Aquí. 77. El precio promedio es 77.5 en la parte inferior. $77.5. ¿Cuánto es la cantidad promedio? La cantidad promedio, en este caso, es 22.5. 77.5 y 22.5. ¿Cuál es el numerador? En este caso, es menos 5. ¿Y cuál es el numerador acá? Es 5. Como la elasticidad se calcula en valores absolutos, en el momento en que nosotros resolvemos esa operación, como resultado vamos a obtener 3.4. Entonces, ¿qué ocurre?
Si obtenemos 3.4, nosotros podemos decir que en términos porcentuales, una pequeña variación en el nivel de precios ha provocado una gran variación en el nivel de cantidades. Ya no les puse ahí el resultado en términos porcentuales porque lo tenemos en la pantalla. La variación del precio, ¿de cuánto ha sido? La variación del precio de 75 a 80, es decir, un incremento en el precio, ha provocado una variación en el precio del 6%. La variación en la cantidad, una vez que el precio subió de 75 a 80, fue una disminución de la cantidad demandada de 25 a 20, es decir, una disminución en la variación del 22%. Si nosotros dividimos esa variación de la cantidad dividida para la variación del precio, vamos a obtener un resultado de 3.4. Es decir, la elasticidad es mayor a 1. Ese es un ejemplo muy básico de cómo nosotros podemos calcular la elasticidad. Si fui muy rápido, aunque no creo, fui bastante despacio, igual todos los resultados los podemos encontrar en la pantalla, ¿no? Acuérdense, tienen que reforzar mucho con la lectura y con las tareas y las actividades que se piden que se realicen clase a clase. Ustedes pueden complementar pues ya con el capítulo correspondiente del libro que nosotros estamos siguiendo, que es el libro de microeconomía de Parking, pues un libro básico para un curso inicial en el área de la microeconomía. Bien. Pero no solamente la elasticidad de la demanda, depende de la posición de la curva de la demanda. La elasticidad de la demanda no solamente depende de la posición de la curva de la demanda, es decir, si la demanda es más plana, es más elástica. Si es más inclinada, es más inelástica. También en una misma curva de demanda hay segmentos en donde la demanda es elástica, la parte superior, hay segmentos donde la demanda es inelástica. Para entender eso, es necesario que nosotros analicemos un poquito los que son los productos de lujo y los productos necesarios. Los productos de lujo son de demanda elástica. Los productos de lujo son de demanda elástica. Los productos necesarios son de demanda inelástica. Y eso es muy importante que tanto el productor como el consumidor lo tengan muy claro. Porque si yo como productor, supongamos, quiero subir el precio de un producto, y ese producto se encuentra en el tramo elástico de la demanda, es decir, en la parte superior de la curva, si yo subo el precio, lo que va a ocurrir es que el ingreso total de producto de mis ventas va a disminuir. En cambio, si mi producto es un bien necesario y se encuentra en el tramo de demanda inelástica, si yo subo el precio, mi ingreso total va a aumentar. También ocurre al contrario, ¿no? En el tramo elástico de la demanda, si yo bajo el precio, como productor, mi ingreso total va a aumentar. Bien, eso es muy importante que tengamos claro. La parte superior de la curva de la demanda es un tramo elástico. La parte inferior de la curva de la demanda es un tramo inelástico. Y a partir de esa curva de demanda, nosotros podemos obtener un nuevo concepto, que es el concepto de la curva del ingreso marginal. Esa curva de demanda que ustedes ven ahí, nosotros ya en clases pasadas ya derivamos y ya obtuvimos la ecuación. La ecuación de esa curva de demanda es P igual a 100 menos Q. Voy a borrar. Entonces, aquí tenemos el precio, aquí tenemos la cantidad, y nosotros ya habíamos hecho esta gráfica
donde teníamos 20, 40, 60, 80 y 100. Y por otro lado acá tenemos 20, 40, 60, 80 y 100. Si unimos estos dos puntos, tenemos una curva de demanda. Si unimos esos dos puntos, tenemos una curva de demanda que ya la habíamos representado, y esa curva de demanda es P igual a 100 menos Q. Yo lo que les digo es lo siguiente: la curva que ustedes tienen en azul en su pantalla, es la curva del ingreso marginal. Y esa curva del ingreso marginal pasa justo en 50, justo a un nivel de 50. La voy a poner en rojo, aunque en su pantalla la tienen en azul. Y esa curva de ingreso marginal la tenemos de esta manera, ¿no? Justo en 50. Si nosotros subimos y proyectamos hacia arriba, ese 50, es ahí donde la elasticidad es igual a 1. 50 para las cantidades, 50 para el nivel del precio. Y esta curva de ingreso marginal que ustedes tienen en su pantalla como una ecuación P igual a 100 menos 2Q, se la obtiene a partir de la curva de la demanda. Después de un momento vamos a realizar la respectiva derivación, cómo a partir de la curva de la demanda nosotros podemos obtener la curva del ingreso marginal, ¿no? Entonces lo que ustedes tienen en su gráfica es que este segmento de acá es el segmento donde la elasticidad de la demanda es menor a 1, y este segmento de acá es el segmento donde la elasticidad de la demanda es mayor a 1. El tramo superior de la demanda es elástica. El tramo inferior de la demanda es inelástica. Generalmente, los bienes de lujos son bienes elásticos, como los viajes a Europa, como los carros últimos modelos, etc. Generalmente, los bienes necesarios para la supervivencia, para el consumo, son bienes inelásticos. Y ahí tenemos pues el punto de los bienes unitarios. ¿Qué ocurre? Cuando la elasticidad de la demanda es igual a 1, en ese punto el ingreso total se maximiza del productor, pero no necesariamente significa que la utilidad se esté maximizando. Solamente el ingreso total se maximiza. Y ahí lo podemos ver, no, elasticidad es igual a 1. Es esta gráfica la que ustedes tienen en su pantalla, ¿no? Pues bien, ya que hemos visto el ingreso marginal, y como hemos visto también que a partir de P igual a 100Q, la curva del ingreso marginal es P igual a 100 menos 2Q, donde P y Q son precio y cantidad, ya vemos una característica que tiene la curva de ingreso marginal, este nuevo concepto que estamos introduciendo en nuestro modelo. Y esa característica es que la curva de ingreso marginal posee el doble de la pendiente de la curva de demanda. Y así como lo podemos ver en los siguientes puntos que tienen en su pantalla. La parte superior de la curva de la demanda es elástica. Generalmente representa bienes de lujo. Cuando el nivel de la demanda es 50, la elasticidad es unitaria. En ese punto, el ingreso total del productor o de los vendedores se maximiza. ¿Por qué? Porque el ingreso total del productor, ¿a qué es igual? Al precio del mercado multiplicado por la cantidad que éste está dispuesto a vender, ¿no? Que generalmente es la demanda. La parte inferior de la curva de la demanda es inelástica. En este análisis económico, ¿verdad?, de la elasticidad por segmentos, de acuerdo a la recta o a la curva de la demanda, encontramos un nuevo concepto, que es el concepto del ingreso marginal. Y este concepto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos indica en cuánto aumenta el ingreso total a medida que se incrementan las cantidades demandadas. Como se los dije hace un momento, si nos encontramos
en el tramo elástico de la demanda, si nos encontramos en el tramo elástico de la demanda, nosotros para aumentar el ingreso total tenemos que bajar el precio. Si nos encontramos en el tramo inelástico de la demanda, nosotros para aumentar el ingreso total tenemos que subir el precio. Y aquí viene un análisis muy importante, que nos va a ayudar a complementar, lo que tenemos a continuación. ¿Qué nos dice este análisis? Cuando el ingreso marginal es mayor a cero, ¿sí ven? Aquí tenemos el ingreso marginal. Cuando el ingreso marginal es mayor a cero, la curva de la elasticidad de la demanda es mayor a 1. Cuando la curva de ingreso marginal esté en el tramo positivo, ¿verdad? ¿Qué implica? Implica que estamos en un segmento donde los bienes son de lujo. Si la curva de ingreso marginal es menor a 0, estamos en el tramo donde los bienes son necesarios. Por eso, en la parte superior la elasticidad es mayor a 1 y en la parte superior la elasticidad es menor a 1. Ahora, cuando el ingreso marginal es igual a 0, la elasticidad es igual a 1. Y ustedes lo ven en su pantalla, ¿no? Tal como lo digo, si el ingreso marginal es mayor a 0, la curva de la demanda, la elasticidad es mayor a 1 y la cantidad demandada es menor a 50. Es decir, de 50 para la izquierda, voy a hacer más grande el número de 50. De 50 hacia la izquierda, el ingreso marginal es mayor a 0 y la elasticidad es mayor a 1. De 50 hacia la derecha, hacia allá, ¿verdad? Hacia mi derecha, tomando en cuenta que si les estoy dando la espalda, ¿qué ocurre? El ingreso marginal es menor a 0 y la elasticidad es menor a 1, el tramo inelástica. Y si el ingreso marginal es igual a 0, la elasticidad es igual a 1, y a ese nivel de 50, el ingreso total del productor se maximiza. Bien. Ahora, ¿qué ocurre con la elasticidad precio de la demanda? Hemos visto que dentro de la elasticidad precio de la demanda, hemos podido encontrar una nueva curva y un nuevo concepto, que es la curva de ingreso marginal. Y también les había dicho que esa curva del ingreso marginal posee el doble de la pendiente de la curva de la demanda. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a estimar o voy a demostrar cómo o por qué yo digo que la curva del ingreso marginal posee el doble de la pendiente de la curva de la demanda. Entonces voy a borrar el pizarrón. El ingreso total, que ustedes lo tienen ahí, IT, el ingreso total es igual a ¿qué? Es igual al precio multiplicado por la cantidad. Todo esto también lo tienen en su pantalla. Si el precio, si P es igual, como ya lo hemos estimado en clases anteriores, a 100 menos Q, si P es igual a 100 menos Q, yo puedo decir que el ingreso total, reemplazando, aquí le voy a poner ecuación 2, aquí le voy a poner ecuación 1, reemplazando la ecuación 2 en la ecuación 1, yo puedo decir que el ingreso total, ¿a qué es igual? Es igual a 100 menos Q multiplicado por Q. Por lo tanto, el ingreso total es igual a 100Q menos Q al cuadrado. Menos Q al cuadrado. En su pantalla dice si derivamos. No se preocupen. Si no han llevado un curso de cálculo o no tienen o no han tomado o no manejan eficientemente esta herramienta, no hay ningún problema, ¿no?
Voy a explicarles muy brevemente qué es esto de la derivada. La derivada no es otra cosa, que la pendiente. Y hay una serie de reglas para calcularlas, ¿no? La derivada no es otra cosa que la pendiente. Entonces, si derivamos, quiere decir si obtenemos la pendiente, ¿verdad? Si obtenemos la pendiente. Ahora, en este caso, como ya tenemos una función cuadrática, esa función cuadrática que tenemos es ahí, y el ingreso total es igual a 100q menos q cuadrado, tiene una forma parabólica hacia abajo. Tiene cambios infinitesimales en cada uno de sus puntos, ¿no? Entonces, si derivamos esa curva de ingreso total, vamos a obtener que la curva de ingreso marginal, finalmente, va a ser igual. La derivada de una constante, para los que dominan cálculo, pues la derivada de una constante por una variable es 100 menos 2q. Y aquí queda demostrado por qué yo les digo que el ingreso marginal posee el doble de la pendiente de la curva de la demanda, que es la característica fundamental, ¿no? Como la curva de ingreso total, pues ya saben, es una parábola hacia abajo, pues va a tener su punto máximo. ¿Dónde va a estar ese punto máximo? Ya lo vimos hace un rato. El punto máximo del ingreso total se encuentra en el nivel donde el ingreso marginal es igual a 0, y al mismo tiempo que el ingreso marginal es igual a 0, la elasticidad de la demanda es igual a 1. En ese nivel se encuentra. Avancemos. Hay otros dos tipos de elasticidad. Existen otros dos tipos de elasticidad. Por un lado tenemos la elasticidad de ingreso de la demanda y por otro lado tenemos la elasticidad cruzada de la demanda, que son estos dos últimos tópicos para terminar esta sesión. Es muy importante entender el concepto de la elasticidad de ingreso de la demanda. Acuérdense, nosotros vimos que las cantidades demandadas están en función del precio de los productos sustitutos, del precio de los productos complementarios, del nivel de ingresos, precisamente. Y es esa variable, el nivel de ingresos, la que ahora vamos a intentar cuantificar cómo impacta en la cantidad demandada una vez que esta variable, el nivel de ingresos, sube o disminuye. Si queremos una definición de lo que es la elasticidad ingreso a la demanda, podemos decir que la elasticidad de ingreso nos indica cómo se afecta la demanda ante el cambio en los niveles de ingresos de las personas. Recordemos un poco, voy nuevamente a borrar el pizarrón. Cuando nosotros teníamos, aquí está P, aquí está Q, cuando nosotros teníamos una curva de demanda, y esa curva de demanda era afectada por una variable de cambio, en este caso el nivel de ingresos, ¿qué ocurría? La demanda aumenta, ¿no? O disminuye. En épocas de recesión o cuando el nivel de la economía es bajo, lógicamente lo que ocurre es que la cantidad demandada se desplaza hacia la izquierda. Y en épocas de expansión económica, la cantidad demandada se desplaza hacia la derecha. Eso es lo que ocurría con la demanda. ¿Qué sucede? La elasticidad de ingreso nos va a ayudar a determinar cuándo, y es ahí su importancia en el cálculo, cuándo un bien es normal o cuándo un bien es inferior. La forma de cálculo de elasticidad de ingreso a la demanda se la representa de la siguiente manera.
es igual a la variación, acuérdense, este triangulito se llama delta. En su pantalla, ustedes lo ven como variación. A la variación porcentual de la cantidad demandada sobre la variación porcentual, perdón, en este caso ya no es de los precios, sino del nivel de ingresos. La variación porcentual de la cantidad demandada sobre la variación porcentual del nivel de ingresos. Si al calcular la elasticidad de ingreso de la demanda, obtenemos como resultado que esta elasticidad de ingreso es mayor a 0, entonces se considera que ese bien es normal. ¿Qué ocurre? Si nosotros vamos mejorando, ¿no? Estamos en un trabajo y nos vamos desarrollando, y primero fuimos asistentes, después de asistentes fuimos coordinadores del área, después de coordinadores del área fuimos gerentes. Entonces nuestro nivel de ingresos va aumentando, nuestro estándar de vida va mejorando. Es lógicamente que si antes satisfacíamos las necesidades básicas, ahora pues tenemos un mejor nivel de vida, vestimos mejores trajes, a lo mejor tenemos mejores medios de transporte, etc. Entonces, ese tipo de bienes que al incrementar nuestros ingresos los consumimos más, a ese tipo de bienes se les conoce con el nombre de bienes normales. Entonces, quizás, por poner un ejemplo muy simple, pues ya dejamos de consumir tortilla, pues y ahora tenemos un desayuno muy suculento, ¿no? Con muchas proteínas, etc. Entonces, eso es lo importante. Cuando nosotros, al incrementar los ingresos, aumentamos el nivel de consumo de ciertos bienes, podemos decir que ese bien se lo considera como un bien normal. En cambio, si nosotros, al incrementar los ingresos, nuestros ingresos, disminuimos el consumo de ciertos bienes, podemos decir que esos bienes los podemos considerar como inferiores, ¿no? Quizás ya no solamente vamos a comer pollo, sino que vamos a ir en busca de mejores carnes, de todo tipo, vamos a aumentar el consumo de vino después de las comidas, etcétera, ¿no? Entonces, si al incrementar el nivel de ingresos, las cantidades demandadas disminuyen de cierto tipo de bienes, esos bienes se los consideramos como bienes inferiores. Lo importante de la elasticidad de ingreso es poder determinar, como dice su concepto, cómo se afecta la cantidad demandada ante los cambios en los niveles de ingresos de las personas, ¿no? Y esa es su forma de cálculo. La variación en la cantidad, cómo varía porcentualmente la cantidad demandada sobre la variación en el nivel de ingresos. Si esa elasticidad es mayor a 0, pues el bien es normal. Y si esa elasticidad es menor a 0, pues consideramos que el bien es inferior. Y por último, tenemos la elasticidad cruzada de la demanda. Había otras dos variables que nosotros vimos que afectan a la demanda. Esas variables son los precios sustitutos y los precios complementarios. Pues bien, la elasticidad cruzada precisamente nos muestra la sensibilidad de la cantidad demandada de un bien en relación con los precios de sus productos sustitutos y complementarios. Todo bien o servicio tiene sus productos sustitutos y complementarios. Entonces, cuando varían los precios de los productos sustitutos y complementarios de ese bien, ¿verdad?, eso va a tener un impacto en la cantidad demandada. También la elasticidad nos va a ayudar a determinar si un bien es sustituto o complementario. ¿Cómo estimamos la elasticidad cruzada de la demanda? Para estimar la elasticidad cruzada de la demanda, tenemos lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos dos productos, A y B, y esos dos productos queremos determinar si son sustitutos o son complementarios.
Entonces, para el cálculo vamos a tener lo siguiente. La variación porcentual de la cantidad demandada de A sobre la variación porcentual del precio de B. Es así como nosotros determinamos si un bien es sustituto o complementario. Si esa elasticidad es mayor a 0, ¿verdad? O esa elasticidad es menor a 0, vamos a tener dos tipos de resultados. Pues si es mayor a 0, podemos decir o podemos concluir que los bienes son sustitutos. En cambio, si esa elasticidad es menor a 0, podemos decir que los bienes son complementarios. Bienes sustitutos versus bienes complementarios. Y como ya lo sabemos, pues los bienes sustitutos y complementarios forman parte de las variables que afectan a la demanda, ¿no? Forman parte de las variables que afectan a la demanda. Como conclusión, pues podemos decir que el concepto de elasticidad nos permite cuantificar la sensibilidad de la demanda ante los cambios en las variables que la afectan, como precios, ingresos, precio de los productos sustitutos y precio de los productos complementarios. Y lo importante aquí es que los tres tipos de elasticidad de la demanda que hemos estudiado son la elasticidad precio, la elasticidad ingreso y la elasticidad cruzada. Pues es así como hemos terminado una sesión más de nuestro curso de microeconomía. Aquí lo importante es que a ustedes les quede claro este concepto de la elasticidad. Siempre al final de mis sesiones les voy a reiterar, cumplan con sus actividades y lean el capítulo correspondiente de su libro de texto. Es la única forma de que puedan profundizar en los conceptos de la microeconomía y de esa manera puedan desarrollar un amplio conocimiento de los mercados, de los productores y del comportamiento de los consumidores, ¿no?, que interactúan en esos mercados. Pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión.